Muy bien. En este afán o en esta intencionalidad de, orientada al conocimiento del pensamiento complejo, hemos iniciado desde las sesiones anteriores a tratar de conocer quiénes son los protagonistas de este proceso. Hemos hablado de Edgar Morin como uno de los fundadores, de los conciliadores de todas estas distintas perspectivas en relación a la epistemología, a esa forma de acercarnos al conocimiento, a esa crítica que se le hace al pensamiento occidental, y cómo Edgar Morin coge distintas ideas de distintos autores y construye, ¿no? Construye una propuesta. Muy al estilo de Aristóteles, que dice que nosotros no somos dueños de una idea, ¿no? No hay nada absolutamente que pueda considerarse original. Lo que hacemos nosotros es tomar las construcciones que otras personas en la historia evolutiva del pensamiento humano han desarrollado para hacer unos constructos nuevos, y ese es el ejercicio, aporte valiosísimo que ha hecho a la humanidad Edgar Morin. Entonces, de Edgar Morin ya vimos una parte muy pequeña en realidad de su historia de vida. Estamos haciendo, digo, porque ustedes tienen un trabajo, una tarea en ese sentido que tienen que entregar el próximo lunes. Estamos viendo cómo esa historia de vida se relaciona con su obra, con sus aportes, para después poder entender un poco mejor qué es todo este discurso del pensamiento complejo. Pero como les digo, no es solo Edgar Morin, sino muchísimos otros intelectuales, pensadores, científicos de muchos lugares distintos del mundo y de muchísimas áreas del conocimiento, y eso es lo valioso y lo interesante del pensamiento complejo, ¿no? Que hay aportes de muy distintas áreas del conocimiento. Entonces, en esa idea de seguir reconociendo a estos actores, vamos a hablar hoy de algunos de ellos, ¿no? Vamos a hablar de Ilia Pigonine, por ejemplo, del doctor Alexandre Pomposo, vamos a hablar de varios premios Nobel, de algunos premios Nobel de física, premios Nobel de química, del creador de la teoría general de sistemas, de la teoría del caos, de los quarks, y cómo estas personas que han aportado al pensamiento complejo y a las ciencias de la complejidad, fueron a partir de sus historias de vida, de sus particulares historias de vida, construyendo lo que hoy tenemos como ese corpus epistemológico e inclusive de contenidos, que está en permanente reconstrucción, y que es dinámico, no es estático, que va expandiéndose, que va evolucionando, que es el pensamiento complejo, que como concepto tuvo un origen, ha tenido un crecimiento, un desarrollo y está en plena evolución. No está todavía en fase de crecimiento lo que es el pensamiento complejo. Mirábamos en la clase pasada que incluso Edgar Morin, que pues está vivo todavía, mirábamos que ha cumplido apenas este año 100 añitos, los primeros 100 añitos, decía que pues para él, su aporte o la estructura del pensamiento complejo, o lo que representa el pensamiento complejo, todavía no ha impactado como él hubiera pensado o deseado en la historia y en el desarrollo evolutivo de las sociedades. Aunque se le reconocen a él muchísimos logros, y así ha sido, pues logros académicos, logros institucionales, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura le ha hecho innumerables reconocimientos, porque desde los años 80, finales de los 70 y finales de los 70, inicios de los 80, la UNESCO le encargó, recuerden a él, escribir uno de los libros que mayor divulgación tuvo en el mundo. De las obras de Edgar Morin, posiblemente puede ser la más conocida, que son los 7 saberes, ¿no?, para el desarrollo de la educación. Ese libro fue encargado por la UNESCO, y ahora
antes de cumplir los 100 años, la UNESCO publicó otro compendio de sus obras. Él tiene más de 40 libros en total y artículos en revistas científicas y conferencias, pues son innumerables. Imagínense todo lo que alcanza a hacer en 100 años de vida, especialmente porque él aún a los 100 años sigue todavía trabajando y produciendo intelectualmente. Entonces, ya veíamos que Edgar Morin, con todo ese reconocimiento, con toda esa producción académica, con la evidencia contundente, real y fáctica de que él es uno de los pensadores más influyentes e importantes del siglo XXI, él dice que todavía su propuesta no ha impactado, ¿no? Totalmente en el pensamiento académico y científico de la humanidad, ¿no? Posiblemente en estos años que vienen, el impacto ya del pensamiento complejo en la vida académica, pero sobre todo en los aspectos cotidianos de cada uno de los casi 8.000 millones de seres humanos que habitamos este planeta será mucho más grande. Entonces ya vimos la historia de Edgar Morin y vamos a ver la historia de otras personas que han influido. Pero antes de eso yo quiero brevemente comentarles acerca de esas teorías que han ayudado a la construcción del pensamiento complejo para después centrarnos en algunos de los creadores de esas teorías, ¿no? Yo he preparado por aquí una presentación para ustedes. Está. Porque se está mirando, ¿sí, no es cierto? Sí, profe, sí se mira. Muy bien. Entonces, aquí vamos, en este primer parte vamos a tratar dos temas, ¿no? La teoría del caos, el efecto mariposa. En otra presentación que tengo vamos a ver la teoría general de sistemas. Y después de ver estos apuntes breves, como le he puesto ese título sobre la teoría del caos y el efecto mariposa, y después de ver la otra presentación de la teoría general de sistemas, vamos a hablar pues de los otros personajes que yo les mencionaba. Vamos a ver al doctor, un poquito de la historia del doctor Alexandre de Pomposo, de un doctor en sociología que es muy influyente y que toma como referencia muchísimo. Yo he visto en los trabajos de grado en la Facultad de Educación que lo citan mucho, que es Boaventura dos Santos, ¿no? Pues de Edgar Morin, que ya pues hemos hablado algo, del doctor Ilia Prigonini, que fue premio Nobel de química en el año 77, del doctor Murray Hellman, que fue premio Nobel de física también en el año 69, el doctor Richard Newbold Adams, que es un antropólogo, porque estos eran uno químico, físico, este es antropólogo, como yo les digo, de muy distintas áreas del conocimiento, y un doctor argentino que fue compañero de letras y fue incluso amigo íntimo de Jean Piaget, que es el doctor Rolando García Corén, es un científico argentino que fue el primer director del Instituto Mundial de las Ciencias del Clima, que hoy por hoy es un instituto muy referenciado por todo esto del calentamiento global, que es IPCC por sus siglas en inglés. Él fue el fundador y primer director. Fue un científico argentino, ¿no? Que es el que trabaja el tema de las ciencias de la complejidad. Porque ustedes me han escuchado decir en este discurso, me han escuchado hablar acerca del pensamiento complejo y de las ciencias de la complejidad. Que como dice Silvio Rodríguez en su canción, no es lo mismo, pero es igual. Son cosas diferentes, no es lo mismo. Están obviamente íntimamente ligados, pero una cosa son las ciencias de la complejidad y otra cosa es el pensamiento complejo. Espero que ustedes puedan ir construyendo el conocimiento necesario para poder establecer esa diferencia. La pregunta está hermosa como para un examen, ¿no? ¿Cuáles las diferencias y los encuentros entre las ciencias de la complejidad y el pensamiento complejo?
Muy bien. Entonces decíamos acerca de la teoría del caos y el efecto mariposa. Pues paradójicamente, el- la ciencia clásica, que es el producto del pensamiento occidental, es el estandarte, no es el caballo de batalla del pensamiento hegemónico occidental, del cual se derivan pues las teorías económicas que hoy nos gobiernan, del cual se deriva el capitalismo, el imperialismo, están sustentados en la parte epistemológica y científica en la ciencia clásica, ¿no? Y es absolutamente disciplinaria y reduccionista. Pero digo, decía yo, paradójicamente fue esa ciencia clásica, ¿no?, reduccionista y disciplinar, la que dio los elementos fundamentales para la comprensión del universo en una dimensión diferente a la que representa la ciencia clásica. Es decir, que con el descubrimiento que hizo los científicos con su método científico clásico, riguroso, donde el sujeto está aparte del objeto estudiado. Una cosa es el sujeto que estudia y otra el objeto estudiado. Con una metodología que inició en el siglo XVI con Descartes, o Descartes dicen los franceses, con Descartes, y que retomó Newton, Copérnico, y que siguió por esa misma línea, pues Einstein, Schrödinger y todos los que desarrollaron teoría de relatividad y la teoría cuántica. Todos ellos seguían ese mismo método científico y riguroso del observador aislado, del sujeto convertido en observador aislado del objeto de estudio, que como ustedes más adelante espero poderles demostrar, pues es la gran división es el problema original en términos ambientales, ¿no? Cuando el sujeto, que es el hombre que conoce, se separa del objeto de estudio, que es la naturaleza fundamentalmente. Entonces, cuando el hombre está separado de la naturaleza, porque el hombre tiene ese poder de estudiar y de conocer a la naturaleza, entonces surge una división. Por allá la naturaleza y por acá el hombre. Ahí inició el problema, la gran crisis ambiental que hoy nos lleva a enfrentarnos posiblemente a una extinción en el antropoceno, la séptima extinción en el planeta. Entonces el hombre se cree por encima de todas las cosas, el superhombre que diría Friedrich Nietzsche, y entonces ve a la naturaleza ya simplemente como un objeto. Entonces proponemos aquí un paréntesis, es que debe haber desde esa visión antropocéntrica una misión a lo biocéntrico, es entendernos nosotros mismos como parte de esa naturaleza, pero eso tiene unas implicaciones poderosísimas. Entonces yo ya no soy el sujeto que estudia esa naturaleza, porque yo estoy inmerso en esa naturaleza, y yo al estudiarla la transformo, y esa naturaleza al ser estudiada me transforma. Entonces ya no es el sujeto aislado del objeto que conoce, sino un sujeto y un objeto en permanente interacción y en constante heteromodificación. Acá, paradójicamente, esas teorías, en esa secuencia que venía la física, especialmente con el determinismo, es decir, que como decía Newton, en unas fórmulas que construyó para poder dar explicación a cómo funcionaban las cosas en el universo, decía que en una fórmula él podía identificar cuál era la velocidad de un objeto, cuál era la masa, cuál era la aceleración, cuál era la trayectoria. Pues podíamos prever que si teníamos la información suficiente, si ese objeto se está moviendo de un punto a un punto B, nosotros, si conocíamos, por ejemplo, datos como la masa, como la velocidad y la aceleración, podíamos decir en cuánto tiempo este objeto A llega a este objeto B, a ese objeto en el punto A llega al punto B. Y también podríamos descubrir eventualmente la posición de un objeto
en un momento del tiempo determinado si nosotros teníamos la información correcta. Y ese objeto podía estar en un solo lugar, ¿no es cierto? Si estaba a la misma velocidad, con la misma aceleración, en un determinado momento, o sea, en el tiempo, ese objeto solo podía estar en un solo lugar. Pero con los desarrollos de la cuántica, inclusive la teoría de la relatividad, pues se fue al suelo, ¿no? Todo eso que había construido Newton. Bueno, no digamos que se fue al suelo, porque sigue dando explicaciones a una parte de los fenómenos que ocurren en eso que llamamos el universo conocido para los seres humanos. Pero en otra parte, que es el macrocosmos, al que dio explicaciones la teoría de la relatividad de Einstein, ya no sirven las teorías, las fórmulas que desarrolló Newton. Por eso, precisamente, la teoría de la relatividad y cómo la gravedad afecta los aspectos del movimiento y cómo el tiempo y el espacio se convierten en unas variables indeterminadas, ¿no? Y cómo se puede el tiempo y el espacio ya no son lineales, sino que eventualmente pueden ser incluso curvos, ¿no? Entonces eso no lo era incontemplable para Newton. Y entonces en el macrocosmos, nivel del espacio exterior, eso pues daba unas respuestas interesantes, pero cuando nos metemos al microcosmos, que es al interior del átomo, las respuestas de la relatividad ya tampoco nos sirven. Entonces empezamos a construir otra teoría que nos dé explicaciones a lo que pasa allá. Y ahí es cuando se descubren las partículas subatómicas, el bosón de Higgs, los quarks, los positrones como los antípodas de los electrones, tienen carga negativa, están los positrones que también tienen movimiento, pero tienen carga negativa, están los neutrinos, y bueno, una serie de partículas subatómicas, ya hay como 200 partículas subatómicas identificadas. Desgraciadamente a nosotros en la estructura curricular, y eso pues ya es algo que necesariamente tiene que cambiar el Ministerio de Educación Nacional en las ciencias naturales, que ustedes aprenden, que nosotros les enseñamos, pues nos quedamos en esas estructuras del átomo básicas, ¿no? Del protón, el neutrón y el electrón ahí en ese modelo Profe, orbital, ¿sí? profe, la teoría de cuerdas, ¿esa todavía es como, se puede utilizar como objeto de estudio? Sí, también la teoría de cuerdas también va aquí junto con la teoría, está muy ligada a estas dos teorías. La teoría de cuerdas está ligada a la teoría del caos y el efecto mariposa. Y es una forma de abordar la teoría cuántica, la teoría de cuerdas. Está, por decirlo de alguna manera, es una hija subsidiaria de la teoría cuántica. Es decir, cuando nosotros hablamos de teoría cuántica, ella subsume todo lo que es teoría de caos, teoría de cuerdas, efecto mariposa y otras cosas más. ¿Listo, Jefferson? Vale, profe, gracias. Por qué le surgía esa inquietud? Pero es que yo había leído algo sobre la teoría de cuerdas, es algo como muy amplio, ¿no? Y un poco complejo. Pero había también estado leyendo y miro un video también respecto de que esta teoría ya no la utilizaban como mucho como un objeto de estudio porque llegaba a un punto en el que sí era lógico, ¿no? Lo que se estipula y lo que quieren encontrar con eso. Pero ya llegaba a un punto que ya era como muy parchado, ¿ya? O sea, que era como las primeras... No, sí, era muy parchado, o sea, que ya lo ajustaban para que cuadre, para que encaje. Acomodaban, sí. Sí, lo que pasa es que tiene sus ámbitos de estudio, ¿no? Como le digo, aquí si usted quiere definir aquí en nuestro planeta Tierra, en este rincón del universo conocido, aquí el tercer planeta del sistema solar, de la galaxia denominada por nosotros mismos Vía Láctea, que está en la periferia, ¿no? Del universo conocido. Eh, Mejor dicho, queriendo decir que estamos por ahí en un rinconcito perdido de todo el universo. Acá en ese rinconcito las teorías de Newton funcionan.
pero usted no las puede llevar a otra parte porque allá no le van a funcionar. Es lo mismo, la teoría de cuerdas le funciona para unos espacios. Lo que pasa es que la necesidad de la ciencia clásica o la gran aspiración de la ciencia clásica siempre ha sido encontrar una teoría que dé explicación a todo. Y esa ha sido la gran frustración también. Entonces todos, inclusive Einstein, después Schrödinger, con la cuántica y Einstein con la relatividad, esperaban lograr esa teoría unificada y le llamaron, le pusieron un nombre, hasta teoría unificada de campos. En eso trabajó este científico que murió recientemente, el inglés Stephen Hawking, cuando hizo los aportes con el descubrimiento de los agujeros negros y toda la teoría de gusanos, y donde se empezó a hablar ya de los multiversos, ¿no? Que los agujeros negros en esos canales de gusano podían conectarnos con otros universos. Eso trataba de dar una explicación a lo que se pasaba en el microcosmos, en el macrocosmos y a lo que pasaba aquí mismo en nuestro planeta Tierra, ¿no? Es la teoría de los campos unificados, pero eso no se ha logrado formular. Bueno, esperaremos en el desarrollo del pensamiento humano a ver qué pasa. La teoría, el pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad no tienen esa aspiración, digamos, de dar todas las respuestas y de unir en una sola teoría toda la respuesta a todos los fenómenos del universo. No, el pensamiento complejo ha entendido que a las distintas dimensiones pues les corresponden distintas explicaciones, ¿no? Y entonces uno de los principios del pensamiento complejo, que es el principio hologramático, en donde dice que el todo es mucho más que la suma de las partes. Nosotros tenemos un todo, pues eso lo puede asimilar para muchísimas cosas, pero asimilémoslo para el universo. El universo, ¿por qué conocido? Porque puede estar conformado. Qué sé yo, digamos, está conformado por planetas, por galaxias, por cúmulos de galaxias, y entonces sumar esas galaxias, esos planetas, sumándolos todos, nos da el universo conocido. Eso no es así, dice el pensamiento complejo, porque esos conforman unos sistemas que tienen comportamientos diferentes, y eso es el gran descubrimiento, que por ejemplo, a nivel del microcosmos, la materia se comporta de una manera, y al nivel del macrocosmos se comporta de otra manera. Entonces decía Newton y decía incluso Einstein que una partícula solo puede ocupar un lugar en el universo en un momento dado. O sea, una partícula en un momento dado solo puede estar en un lugar, ¿no es cierto? Y en eso se basa la famosa fórmula del E igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, E por M por C al cuadrado. Entonces, cuando se incrementa, se viaja más allá de la velocidad de la luz, surge una anormalidad, ¿no? Una alteración, una no funcionalidad de la fórmula, porque dice que una partícula viaja más allá de la velocidad de la luz, entonces empieza a crecer la masa. Entonces, ¿cómo así? Eso es imposible. La masa de un objeto, pues es una masa. ¿Cómo puede aumentar la masa por el hecho de viajar más rápido? Entonces, a eso pues no se pudo dar explicación, digamos, entre comillas, es una de las fallas de la teoría de la relatividad. Pero en la cuántica, ese comportamiento es diferente porque hay partículas subatómicas que pueden estar en dos lados al mismo tiempo, es lo que se llama la ubicuidad, ¿no? El don de la ubicuidad, estar en dos lugares al mismo tiempo. Esta vaina le explota a uno la cabeza, pero esa es la realidad que han descubierto los científicos. Entonces no existe una respuesta, es decir, cuando uno dice que el todo es mucho más que la suma de las partes, claro, en contexto, el todo representa un sistema complejo, pero las partes son en sí unos sistemas que aislados tienen unas características, pero que unidos
tienen otras. Entonces, también el principio logramático, además de que dice que el todo es más que la suma de las partes, también dice que el todo es menos que la suma de las partes. Es decir, es menos en la medida que al incorporarse distintos sistemas, estos sistemas pierden esas características que tenían cuando estaban aislados, pero al incorporarse a un solo sistema, el sistema trata por un fenómeno que es la segunda ley de la termodinámica, que se llama la entropía, y les hace perder algunas de sus características. Bueno, esto pues no es sencillo, vamos a ir por pasos, por algo se llama pensamiento complejo, si no se llama, si fuera fácil se llamaría pensamiento sencillo, pensamiento simple. Entonces llegamos al pensamiento complejo a tratar de entender y de inclusive, digámoslo así, de derrotar ese pensamiento occidental y esa ciencia clásica con los postulados que ellos mismos generaron, ¿no? Entonces, la apuesta es que esos desarrollos científicos han ayudado al pensamiento complejo y entender que eso tiene que ver pues con nuestra cotidianidad. Aquí he tratado puse ahí unas figuras que representan el tema del efecto mariposa, ¿no? Las maripositas, una especie de mandalas, cómo empiezan ellas a articularse y cómo está relacionada pues este tema del efecto mariposa y la teoría del caos. Yo quisiera ponerles o contarles una historia a modo de ejemplo, a ver si me puedo hacer entender de una forma mejor. Imagínense ustedes que van caminando por la calle, ¿no? Y de repente usted se da cuenta de que su zapato, pues el cordón está suelto. Entonces usted llega, lo mira y se agacha inmediatamente a amarrarse el cordón del zapato que está suelto. Pero atrás de usted venía un señor caminando y venía rápido, afanado, y traía en la mano un café hirviendo, un café caliente que recién había comprado, y pues no se dio cuenta que usted se agachó, porque usted se agachó intempestivamente, entonces se tropieza con usted y el señor se le riega el café y se quema la mano, ¿no? Y se quema, pero grave, tan fuerte la quemada, porque el café estaba hirviendo, que tiene que irse al hospital para que lo curen. Una cosa que puede suceder. Pero el señor que tenía ese café en la mano, imagínese que era un piloto de una aerolínea comercial, piloto de un avión. Y entonces el señor, como era piloto, estaba aquí, había aterrizado aquí en el aeropuerto San Juan, que Antonio Nariño, que sirve a la ciudad de San Juan de Pasto, que había venido a hacer cualquier vuelta aquí a Pasto y se tenía que regresar rápido a Chachagüí para hacer su vuelo. Ya no pudo regresarse allá porque pues como se trompezó con usted, que se agachó a amarrarse el zapato, amarrarse el cordón del zapato y se quemó y lo llevaron allá a dónde se lo llevarían, al Hospital San Pedro, digamos, a que le atiendan la quemada ahí de tercer grado que se pegó con el café hirviendo. Entonces, el vuelo pues se retrasa. Todos los ciudadanos que estaban allá en Chachagüí, en el aeropuerto Antonio Nariño, estaban dados al chiras echando madres porque pues los dejaron y decían, no, pues sin el piloto no podemos arrancar. Y entonces empiezan aquí distintas historias a derivarse de esa. Una de las pasajeras, por ejemplo, ella viajaba a Bogotá a una entrevista de trabajo, ¿no? Ella había hecho su solicitud por internet, era una muchacha muy preparada y le dijeron, usted tiene que ser muy cumplida y llegar a esta entrevista de trabajo, porque si no, pues nada. Pues ella no pudo viajar, pues ya no llegó a tiempo y ya perdió el empleo por el que tanto había luchado y con el que tanto había soñado.
había otro señor que se iba a casar. Él se iba a casar, estaba muy entusiasmado, llevaba mucho tiempo ya con su pareja de novio y decían, bueno, se va a casar y habían surgido muchas cosas y la novia le dijo, bueno, usted tiene que decidir, ¿se va a casar conmigo o no? Dijo, sí, yo tengo muchas cosas que hacer, pero deme esta oportunidad, porque la novia le dijo, bueno, si ya nos casamos, pues yo haga su vida por allá, que yo hago la mía por acá y listo. Y entonces él se iba a casar, pero pues como no llegó, el señor pues le dio todas las explicaciones, la novia dijo, no, ese cuento ya me lo han echado, váyase usted por su camino, que yo me voy por el mío. Se le dejó plantada a la novia ya en el altar y pues esa relación se rompió ahí. Y también hay una pareja de hermanos que, que ahora pues querían ir a Bogotá a despedirse de su abuela, que se había contagiado pues de COVID y estaba muy enferma y les dijeron, no, la señora está ahí en la unidad de cuidados intensivos y va a morir, pues vengan a saludar a su abuela para que pues le den el último adiós. Ellos querían mucho a la abuelita y decidieron viajar allá pues para despedirse, pero pues evidentemente no pudieron viajar y no le pudieron dar el último adiós. Y bueno, así podríamos continuar imaginando historias que no son historias rebuscadas ni arbitrarias, son cosas que pueden suceder en cualquier momento. ¿Y por qué se formó este caos? Ese es un caos que se formó. Por un detalle aparentemente insignificante. ¿Cuál fue el detalle aparentemente insignificante? Pues de que usted se amarró el cordón justo en ese momento y en ese lugar, ¿no? Y esa acción de agacharse usted desató una serie de sucesos muy distintos a los que todos esperaban, ¿no? Una serie de sucesos absolutamente distintos. Con el tema de la pandemia, que todavía pues se especula mucho cuál es el origen del virus del COVID-19, pero posiblemente sucedió algo muy similar, un hecho absoluto que podría en sí mismo aislado, el hecho aislado, se puede considerar absolutamente insignificante, irrelevante, pero todas las cosas están no solo conectadas, sino hiperconectadas, y como una bola de nieve, que un pequeño granito que inicia a rodar cuesta abajo, con una muy pequeña carga de energía y de materia, empieza a rodar y a transformarse, y esa energía potencial se empieza a convertir en energía cinética y hasta formar una avalancha inmensa ya en las faldas de la colina, y transforma un hecho relativamente insignificante en una gran avalancha de nieve, ¿no? Pero pues no, ustedes tampoco se vayan a preocupar demasiado. Si algún día pues necesitan amarrarse un cordón, pues amárrenselo, no crean pues que tampoco por amarrarse el cordón van a desatar el caos en el universo, ¿no? Eso es el efecto mariposa pues en acción de cómo el fenómeno de la causalidad, porque posiblemente el hecho de que usted no se lo amarre el cordón, sino que siga así, que después usted se trompiece y se caiga, puede generar también un caos posiblemente mayor. Entonces, lo que tiene que suceder, entonces de pronto sucederá, ¿no? No crean ustedes que por amarrarse el cordón salvaron el universo, ni que por no amarrárselo también lo salvaron. Pero el mensaje es que tanto la teoría del caos como el efecto mariposa están presentes en nuestra vida, forman parte de nuestra cotidianidad. Y entender que todo está íntimamente relacionado, pues nos ayuda también a entender esta situación, nos ayuda a entender el universo.
nos ayuda a entender cómo funciona el universo, ¿no? Y este es un principio básico para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Y en distintas áreas del conocimiento, entender esta realidad, que aparentemente puede ser sencilla, al entender esta realidad, es el sustento de unas grandes investigaciones y grandes desarrollos tecnológicos que están transformando pues nuestra realidad. Entonces, ¿qué es el efecto mariposa? ¿Qué es el efecto mariposa? Pues el efecto mariposa, no sé si ustedes han visto las películas del efecto mariposa. Si han visto, ya hay efecto mariposa 1 y hasta la 2 creo que hay. Pregunto, ¿han visto la película? Si no, ¿para qué la miremos? Sí, profe, ¿Qué pero pasó? podemos verla. Podemos verla, ¿no? Pero el efecto mariposa, que es una película ya de los 80 y que después ya sacaron unas versiones más adelante. Bueno, hay algunas personas que me dicen que no la han visto, otras que sí, pero la podemos ver ahorita con otra perspectiva, ¿no? Voy a buscar a ver cuál encontramos de pronto. Creo que la uno, la primera, es también una muy interesante, ¿no? En ese mismo orden de ideas, para entender la teoría general de sistemas, teoría de cuerdas, teoría cuántica, efecto mariposa, teoría del caos. Hay muchas películas hermosísimas. Está Interestelar, por ejemplo, para entender la teoría de cuerdas. Interestelar, Jefferson, que nos hablaba, pues Interestelar es excelente para la teoría general de sistemas y también para teoría cuántica y teoría del caos, pues la primera de Neo. Y ¿cómo es que se llama ¿cómo se llama esta película? La de Matrix. Matrix es emblemática. Pero una de las que más me gusta, y que esa sí la vamos a ver, ojalá en la próxima clase alcancemos el capítulo cuántico de Phineas y Ferb mundial. Ahí podemos entender muchísimas cosas, ¿no? Los guionistas de Phineas y Ferb son geniales, y el capítulo cuántico nos puede ayudar a entender muchas cosas. Pero todo inició, imagínense, el concepto del efecto mariposa inició en la literatura, un campo de estudio donde la literatura es algo mágico, ¿no? Porque combina el área del arte, combina el arte con una disciplina muy importante, que es el tema de las competencias comunicativas del lenguaje, ¿no? Donde hay muchísimas investigaciones, tanto cualitativas como cuantitativas. Pues en la literatura se mezclan, ¿no? Las habilidades comunicativas, el dominio de las lenguas, pero también el arte, que es una construcción artística que hace el autor de una recreación de la realidad. Y por excelencia, pues una de las áreas de la literatura, que es la ciencia ficción, ¿no? Donde por excelencia se retoman elementos científicos de la ciencia dura y pura, clásica, física, química, biología, matemáticas, y con el aspecto literario, artístico. Ese es el culmen de lo que podríamos decir el pensamiento complejo, ¿no? En una sola cosa, la literatura de ciencia ficción. Una maravilla. Y fue por allá en los años 50, imagínense, ya hace rato, que uno de los escritores más emblemáticos de la ciencia ficción, que fue Ray Bradbury, escribió un cuento que se llamaba El sonido del trueno. El sonido del trueno es, en este cuento, un personaje. Incluso hay varias películas que han tomado esta imagen de Ray Bradbury, en donde él pisa una mariposa, y ese pequeño detalle de él pisar esa mariposa tiene grandes consecuencias. Ellos con un nivel de análisis milimétrico, ¿no? Quirúrgico, diría yo, empiezan a establecer una serie de acontecimientos
que unos relacionados con otros van en esa secuencia causa-efecto, como esa avalancha, esa bola de nieve, van generando modificaciones en la realidad. Tanto que ese hecho de él pisar esa mariposa en el cuento de Ray Bradbury, que se llama El sonido del futuro, hace que un líder fascista, en un escenario pues construido por la imaginación del escritor, en esa realidad, un líder fascista llega al poder e impone un régimen del terror y absolutista y oscuro, ¿no? Entonces, después plantea unos escenarios alternativos en unas películas que han tratado de recrear este cuento de Ray Bradbury, en donde él no pisaba la mariposa, sino que dejara que la mariposa volara, y entonces pasaban unas cosas totalmente diferentes. Por eso el efecto mariposa se lo define así, ¿no? El aleteo de las alas de una mariposa en el Amazonas puede causar un tifón o un huracán en Japón, ¿no? Por la secuencia de eventos que eso significa. Pero tomando eso que fue en el año 52 y que publicó el libro el señor Ray Bradbury, ya en el año 1961, lo que entonces pues era solamente un cuento de la ciencia ficción, se convierte en una realidad científica, porque en ese año uno de los científicos que le han aportado muchísimo al pensamiento complejo, que fue el señor Edward Lorenz, ¿no? Que fue un meteorólogo, un científico del clima, que le aportó, inclusive más que al pensamiento complejo, le aportó más a las ciencias de la complejidad. Empezó a construir un modelo matemático con las computadoras que tenían en ese tiempo, las primeras Univac, recuerdan, eran las primeras computadoras que empezaron a hacerse en serie y que se utilizaron precisamente con el afán de pronosticar el clima, ¿no? Porque el clima ha sido uno de los factores ambientales que más determinan la vida de las personas en muchísimos sentidos. Eso pues no toca, no tendríamos que explicarlo mucho, pero es evidente que el clima nos determina a nosotros en nuestros comportamientos, en nuestras culturas, en nuestras creencias, en nuestro estado de ánimo, ¿no? En la forma como nos vestimos, cómo actuamos, en nuestro temperamento. Una cosa es, por ejemplo, alguien de la costa que vive con el sol, con el mar, es diferente cómo se viste, cómo ve la vida, su alegría, su espontaneidad. Nosotros los de la sierra, un poco más arropaditos, un poco, ¿no? Menos espontáneos, cobijándonos del frío. O en este día aquí en Pasto, por ejemplo, que ha pasado de todo, ¿no? Empezó haciendo sol, después cayó un aguacero el macho, después del mediodía salió el sol, estaba quemando el sol y hasta ahora volvió a llover, ¿no? Entonces eso es, aquí sí en Pasto es impredecible el clima. Entonces el clima ha sido un determinante para los humanos, y poder pronosticar el clima se ha convertido pues siempre en una aspiración. Entonces él construyó un modelo en donde introdujo muchas variables, ¿no? Entonces, pues, metió en su computadora todos los datos de temperatura, humedad, presión atmosférica, dirección del viento, y observó los resultados, lo que le daba, ¿no? Lo que pronosticaba. Dijo, bueno, se le dio X resultado. Y luego, para verificar esos datos, él volvió a introducir otra vez, ¿no? Para verificar que el proceso estaba bien, volvió a introducir los mismos datos de temperatura, de humedad, de presión y dirección del viento, y le dieron otro resultado. ¿Cómo esto? Esto es imposible, y son los mismos datos, ¿no? Entonces, eso no podía tener un pronóstico del tiempo estable, porque él metía los mismos datos una vez, le daba una cosa, metía los mismos datos otra vez, le daba otra cosa. No podía entender. Entonces, en el análisis que hacía del proceso, aunque los resultados eran parecidos,
¿no? Había diferencias, pero es que no tendría que haber diferencias si eran los mismos datos. Entonces, la respuesta era que a medida que avanzaba el tiempo, los datos eran diferentes. Diferentes con relación en el tiempo, así hayan sido los mismos datos. Los datos eran cuantitativamente eran los mismos, pero los datos aislados, pero como los datos aislados no existen, están relacionados con muchísimas variables, entre ellas con el discurrir del tiempo, como una variable al tipo Einstein, en su explicación de la relación espacio-tiempo, pues varía. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Entonces, esa diferencia, pues tan grande que había entre los pronósticos, se debió simplemente a que la segunda vez que él introdujo los datos en el computador, que el señor Lorenz introdujo, el computador hizo un proceso allá de redondear los datos, es decir, que cogió pues unos cuantos decimales menos y los empezó a cortar esos decimales, pero como en el quinto, sexto nivel de los decimales, los empezó a redondear. Entonces ahí se dio cuenta él que unas pocas décimas, muy pequeñas, aparentemente insignificantes, con el tiempo pueden causar cambios monumentales, ¿no? Entonces, un hecho insignificante como el que usted se agacha a amarrarse el zapato, acá que unos datos muy pequeños, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, entonces lograba cambios monumentales. Entonces, para el señor Lorenz, el científico del clima, esto equivalía, pues de ahí surgió el aforismo este de que el aleteo de una mariposa en el Amazonas pues puede causar un tornado en otro lugar del mundo, ¿no? Entonces así nació pues la teoría del caos y su efecto mariposa. Indica que pues que pequeñísimas, no pequeñas, sino pequeñísimas variaciones pueden parecer inocuas, con el tiempo generarán enormes cambios. Entonces lo que genera pues la sensación de caos, ¿no? En ese mismo sentido también iban los aportes de Edgar Morin y cómo, por ejemplo, con este discurso que yo estoy construyendo con ustedes, que pueda despertar alguna inquietud epistemológica, científica, que pueda derivar en una línea de investigación entre ustedes. Entonces ahí empieza esa secuencia de que una persona transmite y construye con otra una información que a su vez se va duplicando, 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 y con el tiempo pues el impacto de las teorías estas del pensamiento complejo pueden ser enormes. Y entonces esta teoría del caos pues puso en problemas a la física clásica, ¿no? La que pues seguía manteniéndose aquí, como les dije, con las leyes de Newton. Entonces, y especialmente hay una ley que es el determinismo, les digo, ¿no? Que si una cosa está en el punto A y se mantienen las mismas condiciones, la vamos a encontrar en el punto B. Ese es el determinismo. Y esto rompía con ese determinismo, ¿no? Porque ya no se puede predecir el funcionamiento, pues, de las cosas. Entonces, ya se rompía con el determinismo, que es un fundamento, pues, de la ciencia clásica. Como les decía, pues Newton se debía estar revolcando en su tumba, que le desdeñaban pues el hecho de que él podía predecir el movimiento de los planetas o la trayectoria de una bala o cuando se lanzaba una piedra, todo eso. Bueno, eso sigue funcionando a algunos niveles, ¿no es cierto? Entonces, pues esa teoría de que las cosas con los datos perfectos, pues son susceptibles de ser predecidas, ¿no? Eso era lo que decía Newton. Pero la teoría del caos decía no, que eso, pues las pequeñas variaciones hacen que sea
imposible pues tener esos datos perfectos porque tienen una relación con el tiempo, ¿no? Y hacer esas predicciones se vuelve prácticamente imposible. Se dice que la teoría del caos es revolucionaria también en la medida en que pues hace digamos, pone en crisis esa física newtoniana, pero puede haber algunos casos en que ese principio de determinismo sí funciona, de hecho, en muchísimos casos, es decir, lo que les digo, la teoría newtoniana no es que haya dejado de funcionar, sigue funcionando para unos casos. Pero el sistema mundo, el sistema universo, el sistema complejo, que es al que nosotros queremos llegar y que el hombre ontológicamente se pregunta y quiere darle explicaciones, pues es impredecible, ¿no? Es como lanzar unos dados. De ahí surge también una frase de Albert Einstein que estaba en contradicción con la física cuántica, porque la cuántica decía que pues, el universo es como lanzar unos dados, decía, y eso puede salir cualquier cosa, es impredecible, es aleatorio. Y entonces Einstein llegó en un momento dado a decir, no, pero es que Dios no juega a los dados con el universo. Y después Stephen Hawking, en un artículo bastante interesante, trata de decirle, como hablándole hacia el pasado, que Dios efectivamente sí juega a los dados con el universo, haciendo referencia precisamente a la teoría del caos. Pero el caos no debe confundirse con el desorden, ¿no? Una cosa, pues, es el caos y otra cosa es el desorden. Al contrario, pues, las cosas son como, en la naturaleza son como ordenaditas. Más adelante vamos a hablar de los fractales. A esto viene este collage que hice de estas imágenes de la naturaleza, tanto vegetal como animal. Entonces, la teoría del caos, la matemática ha ayudado también a entender un poco la teoría del caos. La matemática ha evolucionado muchísimo y la matemática se convirtió en el primer lenguaje transversal que existió. Primero cuando existía únicamente la ciencia clásica y allá en los siglos, desde el siglo XVI como hasta el siglo XIX, con los avances primero de la física y la química, porque en el siglo XVI, XVII hasta el XVIII no consideraban a la biología como una ciencia experimental, sino hasta después de los descubrimientos y los aportes que haría Darwin con la evolución, fue que la empezaron a considerar ya como una de las ciencias puras y duras, pero fue precisamente la matemática la que ayudó al desarrollo de todas las demás ciencias, ¿no? Con la aplicación de las fórmulas, con las mediciones, con el establecimiento de parámetros, la matemática se convirtió en un tema transversal de utilización de todas las ciencias. Y en matemáticas crearon algo que se llamaban los sistemas dinámicos, que trataban de ayudar a entender qué era la teoría del caos. Entonces, con los sistemas dinámicos, diferentes o en contraposición a lo que uno podría pensar que es un sistema estático, que son unas matemáticas lineales que ayudan a la explicación de los fenómenos de las teorías newtonianas, también con una evolución que va más allá de lo que es el cálculo integral y el cálculo infinitesimal, que ustedes se acuerdan, empieza con el estudio de los límites, que están en unas franjas de tiempo, que son la evolución, la parte más alta a la que llegó la física clásica, primero con límites, después cálculo diferencial y el cálculo integral o infinitesimal. Empezaron en una evolución los sistemas matemáticos complejos, o se llamaron sistemas dinámicos. Entonces, ¿qué es un sistema dinámico? Es cualquier conjunto de sucesos que cambian o evolucionan con el tiempo, ¿no? Entonces, no es, digamos, no es la misma fórmula para un momento dado, sino que la fórmula
está incluida una variación en el tiempo que le permite ir ajustándose a nuevas condiciones. Entonces va dando resultados que son susceptibles de ser organizados ya con ordenadores, computadores de altísima capacidad. Hoy por hoy ya se habla de que hay ordenadores cuánticos, ¿no? Que tienen un poder de, antes hablábamos del bit, que es una relación análoga de como de apagado prendido de unos y ceros, que es el lenguaje binario, ¿no? Pero el lenguaje cuántico es octaédrico, mientras el lenguaje binario está en 2 dimensiones, el lenguaje cuántico está en 8 dimensiones. Entonces, imagínense la capacidad de procesamiento. Entonces, mientras acá decimos o está en 0 o está en 1, acá puede estar en 8 posiciones diferentes. Entonces, la capacidad de procesamiento se multiplica y entonces ordenadores cuánticos son los que podrían eventualmente entender y parametrizar y procesar esos sistemas dinámicos que nos permitan ayudar a entender la teoría del caos y los sistemas caóticos. Entonces, es que hay cosas que nosotros consideramos aleatorias, ¿no? Pero posiblemente no es que sean aleatorias, sino que nosotros no hemos podido encontrar el patrón que las gobierna, porque son patrones supremamente complejos. Entonces, todo tiene una razón de causalidad en el universo, como se demuestra a través de las circunstancias básicas del efecto mariposa y la teoría del caos, ¿no? O sea, tiene un origen y siguen unas determinadas causas que derivan del anterior y que le dan consecuencia a la siguiente y que hacia futuro pues originan un caos que nosotros lo denominamos caos porque todavía no lo podemos entender. Pero hay unos puntos en ese caos, en ese mundo, en ese sistema caótico que se llama como los atractores, ¿no? Que son puntos de divergencia y de convergencia. En el caso de Lorentz, por ejemplo, en el ejercicio del análisis del clima, los cálculos que él utilizó para su modelo fueron creando un patrón. Él ya fue ajustando hasta después tener los mejores sistemas de interpretación y de predicción del clima fueron los creados por Lorentz, ¿no? En ese primer momento él tuvo digamos, esa falla, pero esa falla le dio pie a él para poder avanzar. Si ustedes miran aquí en esta mariposa que está acá, esta amarillita, acá abajo estas líneas, este es el modelo gráfico de Lorentz, ¿no? Y él por eso lo asimiló a la mariposa. Entonces, en la determinación gráfica ya de los modelos más complejos y más avanzados, con computadoras más poderosas, el comportamiento de esos mismos datos fue tomando esa forma, esa trayectoria. Entonces ahí se habla de que hay unos puntos de concentración, los ejes, por ejemplo, de esas 2 alas son los atractores, ¿no? Y el conjunto de atractores, de esos puntos que van generando como esos 2 polos opuestos pero similares al mismo tiempo, el conjunto de esos atractores crea lo que se conoce como los fractales, ¿no? Y porque la palabra fractal significa eso, autosimilar. Hay alguien que describe muy bien el término de los fractales, el señor Halperin. Entonces, un fractal es un objeto susceptible de entenderse matemáticamente. Si usted mira muy de cerca ese objeto, cualquier sección de ese objeto, lo que va a encontrar es que esa sección de ese objeto se parece a sí misma y se parece al objeto completo, ¿no? Se parece a sí misma y se parece al objeto. Entonces, ya en nuestra cotidianidad, ¿qué es lo que pasa? Halpern dice que en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, la teoría del caos nos sirve para conocer los límites de nuestro conocimiento. Entonces, el estado del tiempo, que fue un espacio de donde
surgió pues la posibilidad de ir encontrando explicaciones a esto, nos dio a entender que el estado del tiempo pierde precisión, ¿no? En la medida que avanza el tiempo. Puede parecer contradictorio. Pero bueno, esto se ha aplicado no únicamente al análisis del tiempo, ha tenido muchísimas aplicaciones. En medicina, por ejemplo, en las que se ha aplicado y con relativo éxito cuando se busca hacer, por ejemplo, predicciones que nos les permiten a los científicos de la salud tratar de prever qué puede ocurrir con la salud de una persona con base en los comportamientos que ella tenga en determinado tiempo. Es decir, que si usted en este momento tiene unos hábitos de vida, entonces eventualmente se puede predecir que usted en el futuro va a tener determinada condición de salud. Y en base a eso, pues se ha hecho todo lo que se conoce como la medicina preventiva, ¿no? Donde a uno le hacen muchas sugerencias en cuanto a los hábitos de vida saludables, de practicar deporte, de alimentarse de determinada manera, de hacer meditación, de estar relajado, de tal, en fin, una serie de cosas. Esa es una aplicación práctica de esto que es precisamente lo que estamos pensando en la teoría del caos y el efecto mariposa. Los fractales, por otra parte, pues han sido muy utilizados en el desarrollo de aparatos tecnológicos. Las celdas solares, los chips, las telecomunicaciones, las imágenes de alta definición, esa pantalla que ustedes están viendo en su computador o en su celular, lo que estén mirando, son millones de pequeñas celdas que funcionan bajo el principio de los fractales, ¿no? Los famosos píxeles. Los píxeles no son otra cosa que la reproducción de miles de puntitos de las mismas consideraciones y es un parámetro que la ciencia y la tecnología le ha copiado a la naturaleza. Pues lo podemos ver en los desarrollos tecnológicos. Esa pantalla que ustedes están viendo es tecnología de fractales, pero es una copia de lo que sucede en la naturaleza. Y es más, ya estos fractales nos ayudan a entender unos modelos cosmológicos, es decir, en la física teórica, en la más avanzada física teórica, las explicaciones que hay, la forma como funciona el universo entero, se basan en la repetición de estos pequeños elementos, ¿no? Y hasta en la filosofía, las preguntas existenciales, ¿no? Tenemos ese determinismo tan perfecto, pero hay unos vacíos en nuestro conocimiento y hay vacíos también a la hora de predecir el futuro. Y si nosotros tratamos o introducimos algún cambio sea muy pequeño en los hechos que están sucediendo hoy en día, pues el futuro posiblemente va a ser diferente. Ya había unas explicaciones acerca de cómo el desastre climático, el que estamos viviendo ahora, que nos puede llevar a una séptima extinción en lo que es la historia del planeta, es precisamente una suma de secuencias de datos que están originados en este tipo de análisis, ¿no? Entonces aquí la conclusión es que el entender cómo funcionan las cosas en el universo desde la perspectiva real del pensamiento complejo, pues nos pueden ayudar muchísimo para construir las respuestas que tanto necesitamos. Bueno, entonces vamos a dejar por ahora hasta aquí. Ya yo en esta presentación, a ver. Hasta ahí creo que llegaba. Sí. Las dos hojitas. De nada, con dos diapositivas tuvimos para hablar toda la clase.
más la presentación y la introducción y las dos diapositivas. Sin ningún texto, ¿no? Mensajes para los que hacen diapositivas. Sin texto. Bueno. Listo. Ven, ya ahorita que veo cuántos hay, se han ido, habían más. Se durmieron en medio de la explicación de la teoría del caos y el efecto mariposa. Bueno, es una explicación brevísima, como dije, ¿no? Ya trataremos de seguir explicando otros elementos para entender el pensamiento. Entonces me habían pedido un momento, yo les dije en la anterior clase, los compañeros que quieren compartir con nosotros algunos elementos acerca del proceso de la representación estudiantil que se viene dando en este proceso que se viene dando en la universidad. Recuerden, no estoy mal, el 16 de diciembre son las elecciones de nuestros representantes a los distintos estamentos de la universidad. Bueno, voy a dejar de